Buenas noches, nuestros amados hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de podernos reunir una vez más. Qué bendición estar con ustedes, qué bendición. Les enviamos un abrazo desde la distancia y mil bendiciones. Recuerda, por favor, compartir este enlace con toda tu familia, con tus conocidos, para que juntos seamos bendecidos con la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a animarnos porque la palabra de Dios es la que nos da la fuerza, la vitamina, los nutrientes que necesitamos. Amén. Vamos a hacer una oración Así es. y yo sé que el Señor va a tomar control de esta noche en todas las áreas. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de ti. Gracias, para pedirte, Señor, que nos guíes en esta noche con tu poderosa palabra, Señor, la palabra que nos nutre, la palabra que es el pan del Espíritu, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy te pido, Señor, que la palabra, Señor, que esta semilla, cada semilla se esparza, Señor, donde sea necesario y dé fruto en el nombre de Jesucristo al 100%. Amén, amén y amén. Amén. Amados, a todos nosotros nos gusta recibir de parte de Dios grandes promesas. A mí me gusta. A mí también me gusta. De hecho, cuando comencé y empecé a leer la Biblia y llegaban a la iglesia profetas, predicadores y le empezaban a dar palabra a uno se emocionaba, se sentía uno como Moisés, como Elías. Y a todos nos gustan esas grandes promesas. Lo que pasa es que cuando las promesas no se van cumpliendo en el tiempo que nosotros queremos que se cumplan, comenzamos a comportarnos como niños pequeños, como bebés, como cuando tú le dices a un bebé, te voy a dar un bombón, no te va a dejar quieto, ¿cierto? Y nosotros empezamos nosotros, Señor, ya me vas a dar la promesa, Señor, ya pasó un año, Señor, pasaron 6 meses y tenemos que aprender a no comportarnos como niños, porque a los niños no se le pueden dar lingotes de oro. Dios quiere darte promesas grandísimas, pero antes de darte esas promesas, tenemos que pasar por esos procesos de madurez. Y Él sabe cuándo es el tiempo. Entonces nosotros tenemos que dejar de estar ¿cuándo? Porque ese cuándo puede hacer ciertos estragos que hoy vamos a compartir. Así es. Y esa pregunta, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Esa pregunta, ¿quién no la ha hecho? Si aún en las Escrituras está registrado que unos profetas de Dios, llamados por Dios, como Isaías, en el capítulo 6, versículo 11, o también podemos ver a Habacuc, donde está en el capítulo 1, versículo 12, ellos también preguntaron, Señor, ¿cuándo? Y eso sin contar con David, que dijo 13 veces esa misma pregunta en el capítulo 13 de los Salmos. Qué importante es saber esperar. Por eso hemos titulado la palabra de hoy, no te apresures. Amén. Espera en Dios. Así es. En otras palabras, folclóricamente, no te aceleres, no tomes decisiones a la ligera, espera en Dios, porque aunque hay veces no lo pensemos de esta manera, tomar decisiones a la ligera nos mete en un hueco. Así es, recuerda que Hebreos 10:36 nos dice que debemos de perseverar con paciencia, no perseverar de cualquier manera. Dice el versículo, Hebreos 10:36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido para tu vida. Esperar, perseverar con paciencia. Y la paciencia no es nada fácil. La Biblia nos enseña de que tenemos que ser pacientes, y la paciencia la podemos llevar a cabo cuando Dios nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aún dándonos el Espíritu Santo de Dios, como nosotros podemos decidir, también muchas veces nos vamos comportando muy impacientes. Entonces, damos gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios, porque si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, nosotros seríamos los más impacientes habidos y por haber.
Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a leer una palabra, vamos a leer la historia para que usted tenga como el conocimiento, si no ha leído este versículo, muy importante, ¿cierto? Porque ustedes conocen que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel mantenía guerras. Bueno, todavía mantienen guerras a veces, pero en ese tiempo eran guerras de esas de las películas, ¿cierto? Primera de Samuel capítulo 13, versículos del 5 al 13. Nueva versión internacional. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, imagínate, 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Me imagino que es como cuando uno ve esas películas, que uno ve una cantidad de caballos y cantidad de guerreros. Y dice, avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Versículo 6. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos. Ay, Dios mío, yo no sé por ahí, hay veces quienes están aprietos, pero es difícil ser paciente cuando estamos en aprietos. Pues todo el ejército, no dice algunos, dice, todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. A la gente que no le gusta estar en los pozos, que desespera estar en los pozos, mire, muchas veces es mejor estar en el pozo con Dios que estar afuera del pozo sin Dios. Así que tranquilos, los que andan por ahí desesperados, con ganas de salir del pozo, take it easy. Dice el versículo 7. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir. Imagínate, ya tenían pánico. El territorio de Gad en Galad, Saúl se había quedado en Gilgal. Y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Imagínense ese cuadro. Ahí estuvo esperando. Miren que ahí tenemos esperando con mayúscula. 7 días. ¿Estuvo qué? Esperando, lo que no nos gusta mucho a nosotros. Ahorita vamos a hablar de eso, de estar esperando. 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Diga, comienza el desespero. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el monte en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, en el momento, en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó, lo tengo en mayúscula, Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, diga, a veces es mejor no pensar tanto, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio. Imagínate esa palabra. Te has comportado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Tremenda historia. La palabra de Dios es maravillosa, como también a través de la historia nos relata todo esto que puede ser nuestro hoy. ¡Qué bendición! Y saben, no importa tan fuerte que sea la batalla, no importa lo fuerte que sea, lo dura que sea, aprende a esperar en el Señor. Aprende a esperarlo a Él y aprende a esperar en Él. Muchas personas se jactan de decir, no, pero es que a mí no me gusta esperar a nadie.
A mí no me gusta esperar, yo soy cumplido porque a mí me gusta que me cumplan. Entonces van y les toca esperar en el mecánico, y toca esperar en el banco, toca esperar en el colegio, toca esperar en la vida, nos toca esperar todo el tiempo. Y saben, muchas veces nos desesperamos porque no nos gusta esperar. Y comenzamos a tener actitudes de impaciencia, impotentes, pero también prepotentes. Pero todas esas actitudes que podemos manifestar, a Dios no lo mueven para moverse más rápido. Con Dios no funciona. No, así no funciona. O sea, usted le puede hacer un berrinche al que usted quiera, pero a Dios no se lo puede hacer. Así es. ¿Por qué? Porque existen dos clases de tiempo en la palabra de Dios: el Cronos y el Kairos. El Cronos tiene que ver con nuestro calendario, con nuestro reloj, pero Dios está en el Kairos, y en el Kairos lo que se mueve es la voluntad de Dios. Amén. No se mueve un reloj, no se mueve un día, la voluntad de Dios. Entonces nosotros los seres humanos no conocemos el tiempo de Dios, ni el momento oportuno. Lo único que tenemos que hacer entonces es ser pacientes. No conocemos en qué momento Dios va a hacer el milagro. No conocemos muchas cosas que Dios va a hacer solamente el día que Él tiene su momento preciso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pacientes. Escúchenme, y a Dios no le va a hacer sus berrinches, porque a Dios no lo mueven sus berrinches. Así de sencillo. Así es. Y sabe, lastimosamente, a muchos nos falta ese fruto del Espíritu Santo, esa cualidad en nosotros que es el esperar. Nos hace mucha falta. Somos muy impacientes, queremos todo ya, no sabemos esperar. Y sabe que la impaciencia es la intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Eso es lo que hace. La impaciencia en nuestra vida es que nos molesta, que nos inquieta, porque no llega, porque no recibo y porque lo que quiero, lo quiero ya en mi tiempo. Y es triste porque esta historia, rey Saúl, vea, perdió ese llamado tan hermoso y le costó el reino. Y no estamos hablando nada más de él, estamos hablando de sus generaciones. Y aunque a ustedes parezca de pronto esto no tan importante, hay veces hay cosas que nosotros hacemos porque estamos desesperados, que también nuestras próximas generaciones lo pueden llegar a sufrir. Entonces es importante entender que este tema tiene una profundidad enorme, y que si Dios te está pidiendo que seas paciente es porque ya te puso el Espíritu Santo. Entonces, sí se puede. Así es. Así que no te apresures, espera en Dios. No te apresures y espera en Dios. ¿Sabe por qué? Porque confiar en las instrucciones del Señor es lo que te dará la victoria. Así que número 1, confía en las instrucciones de Dios. No te desesperes. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos de 7 al 9 dice: algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días. Quiere decir que sí espera un poco, pero eso no es suficiente. Según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. ¡Qué gran error! Un error fatal, porque primero que todo sí, él esperó los 7 días, pero el tiempo no se había cumplido. No. Y yo, como sabemos, no llega antes ni después. Él sabía en qué momento tenía que llegar. Usted no puede decir, no, pero es que ese era un hombre. No, es que este era un profeta de Dios, que era como una representación en ese momento, porque el Espíritu Santo de Dios no estaba, y Dios enviaba a estos profetas para que entendiesen que eran los pensamientos de Dios. Y no le iba a quedar mal Dios, el hombre le hubiese podido quedar mal, pero este hombre, este sacerdote Samuel, tenía toda la cobertura de Dios. Entonces, cuando él profetizaba las cosas sucedían. Entonces, este hombre hace una locura tremenda, porque él como rey no tenía la autoridad de parte de Dios, a no ser levita, para hacer holocausto. Por lo tanto, se estaba metiendo en un problema grande. Estaba apurado, estaba desesperado y estaba haciendo cosas que Dios
no le había mandado a hacer. Uno puede ver esto no, pero no es para tanto. Esto tiene una profundidad enorme, porque tiene que ver en esa obediencia espiritual donde Dios permitía en ese tiempo, como los reyes muchas veces eran tan orgullosos y tan peligrosos y podían aún mandar a matar a sus profetas. Dios hablaba era por medio de los profetas. Entonces aquí había un orden muy especial. Así como cuando el arca que se cae porque los levitas la estaban llevando incorrectamente o no la estaban llevando los levitas. Entonces es muy importante que entendamos que las instrucciones de Dios, por muy apurado que usted esté, debe esperar en ellas. Amén. No las puedes tomar a la ligera. Amén, amén. Qué importante es poder reconocerlo y poder obedecerlo, porque es a la manera de Dios, no es a nuestra manera. Por lo tanto, mi amor, Dios no falla. No, Dios no falla. Es que sabemos que Dios no falla. Dios Hay no que miente. esperarlo hasta el final, porque Él va a llegar con su respuesta, Él va a llegar a cumplir sus promesas. Él no falla. Él no olvida ni descuida lo que es, entonces Amén. Lo que ha prometido. Por lo tanto, desesperarse es un gran pecado. Así es. Es un gran pecado y tiene grandes consecuencias. Así es. Así es, porque cuando nos desesperamos, lo que estamos manifestando es falta de confianza. Cuando no esperamos ese tiempo de Dios y esa respuesta de Dios, lo que estamos manifestando es falta de confianza. Le estamos diciendo al Señor con nuestras acciones, yo sé que tú me amas, pero yo voy a resolver esto porque entonces estoy diciendo, no confío tanto en ti. Y sabe, cuando nosotros no confiamos en Dios, cometemos muchas locuras. Aquí está escrito en la palabra, 1 Samuel capítulo 13, versículos de 7 al 9. Dice, te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Si hubiese esperado, sus hijos hubiesen también disfrutado de la bendición de Dios sobre su padre, pero él no esperó. ¿Cuántas cosas nos lleva a pensar esto que hemos hecho nosotros por impacientes? Sí. Cosas locas, como querer tener un carro y ir a un banco y endeudarnos y pagar intereses, como tener tarjetas de créditos, Sí. Divorciarnos de la mujer que Dios nos mandó, dejar hijos abandonados, ir donde el brujo porque estás desesperado, tienes un problema, te sientes al lado y te olvides de todas las instrucciones de Dios, ir a empeñar y no confiar que Él es nuestro proveedor, que Él no miente, que Él ha sido fiel. Así Y que es. hasta el último instante Él va a cumplir lo que ha prometido, ¿cierto? En esta noche Así nosotros deberíamos reflexionar, Señor, perdóname, cuántas locuras he hecho por no esperar en ti. Amén. Cuántas locuras, Señor, he hecho porque me ha faltado fe, Así es. me ha faltado confianza. Claro, es difícil ver cuando los enemigos se crecen, como pasaba con los israelitas, ¿cierto? Sí. Veían a estos filisteos, pero tan grandes, ¿cierto? Porque quitaban los ojos del más grande, de aquel que todo lo ha hecho, todo lo puede, ha sido fiel. Toda palabra en la Biblia se ha cumplido. Amén. Entonces hoy Dios nos dice, mira lo que pasa cuando estás desesperado, mira lo que pasa cuando estás impaciente. Hacemos locura. Yo en este momento me incluyo ahí, porque muchas veces, aún con las mejores intenciones, se nos olvida primero consultar a Dios, obedecer los mandatos de Dios, Y esperar que Él responda. y después viene el ay. Así es. Después viene el ay. Así es. Entonces, ¿quién no se podría mirar al espejo y decir, locamente has hecho? Las consecuencias nada más nos hablan y nos dicen, locamente hiciste, pero gloria a Dios por su misericordia. Amén. Qué importante es guardar Así en es. el Señor la confianza, porque cuando no confiamos en Dios, ¿sabe qué pasa? También nos vemos tentados aún a culpar al mismo Dios por las situaciones en las que nosotros nos metimos por desesperados. Dice 1 Samuel capítulo 13, versículo 11. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho tú? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas,
pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Sabe, casi por regla general, el que es impaciente siempre hace las cosas porque las piensa, actúa y después busca culpables. Pero no asume su responsabilidad, siempre busca quién fue el que me hizo obrar de esta manera, porque yo no había querido hacerlo. Saúl era especialista en eso. Sí, en buscar responsables. Cada vez que Dios le mandaba a hacer una misión, él buscaba siempre una excusa. Cuando no, le echaba la culpa al pueblo, que no, que el pueblo quería del ganado, Sí. yo lo hice por esto. Y ¿saben? Muchas veces nosotros también nos llenamos como de esa mentira de pensamos que Dios está involucrado en lo que queremos hacer, y al final cuando las cosas no comienzan a funcionar, la respuesta es que Dios no me apoyó, que Dios no me respaldó. Y ¿saben? Dios le tiene un nombre a eso. Locamente acecho. Amén. Y locamente en la Reina Valera, pero aquí en Nueva Versión Internacional está diciendo necio. Un hombre que no tiene en cuenta a Dios, un hombre que no tiene la sabiduría ni el temor de Dios. Ese es un hombre necio. Así es. Qué bueno es saber por medio de la palabra que ser paciente se puede aprender. Se puede aprender a ser paciente, porque la impaciencia no es buena en ninguna manera. Leemos en Génesis 15, versículo del 1 al 6. Dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Ahí está esa promesa del Señor. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Ser paciente trae bendiciones. Pero tremendo. El padre de la fe le cree a Dios una cosa tan grande como la mujer tiene 65 años, él tiene 75 años, se recibe esa promesa después que eso es lo que él quiere, pero hay un factor aquí muy importante que se llama tiempo. Cuando va pasando el tiempo, entonces la fe va empezando, se va poniendo flaca, ¿cierto? Y Dios le dijo que le daría un hijo, pero no le dijo cuándo. Dios te dice las cosas, pero no te explica cuándo te las va a dar. Entonces, cuando el tiempo faltaba para que esta promesa se cumpliese, se hiciera realidad, Amén. Hubo un factor muy importante que se llama tiempo. La fe empieza a menguar y el tiempo empieza a desesperarnos y comenzamos a hacer cosas diferentes a las que Dios nos manda. Nos manda. Qué difícil, qué difícil es llenarse de impaciencia. Después de recibir la promesa del Señor, ¿sabe? Que me muestra a mí la Escritura que aquí no solamente es el creer, porque Abraham creyó, el problema fue en esperar el tiempo de Dios para recibir la promesa. Por eso es que no te apresures, espera en Dios. ¿Sabes por qué? Porque la impaciencia es una muy mala consejera. Uy, da unos consejos malísimos. Tremendo, da unas ideas bárbaras. Amén. Vamos a dejar que las escrituras nos hablen de este tema. Dice Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 4. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Tremendo. ¿Tuvieron un hijo? Sí, pero no era el hijo
de la promesa. Así es. No era el hijo Así de que sencillo. Dios había prometido. Por lo tanto, ese hijo no trajo alegría a la casa, trajo Así es. tristeza, porque Dios es el que bendice y no haya de aflicción a tu alma. Así es. Ese, no, como no fue la promesa, lo pudieron tener, así como cuando tú y yo tenemos una promesa de Dios, pero nos esperamos y entonces nos metemos en una deuda, ya lo tenemos, pero esa promesa no viene de parte de Dios. Así Entonces es. empieza a traer a nuestra alma tristeza, no alegría. Estás montado en el mejor carro del año, pero estás triste. Así ¿Por qué? es. Porque los bancos te están llamando, porque el abogado te está llamando, porque has pagado los impuestos. Y esas son las promesas muchas veces que como no sabemos esperar en Dios, nos adelantamos, no nos traen alegría, nos Así traen es. tristeza. Nos traen dolor. Sara se sintió menospreciada y este hijo, ella pensó que iba a llenarla de gozo, pero realmente hacerlo a su manera lo que le trajo fue dolor y tristeza. Entonces rectifiquemos, porque Ismael no trajo alegría a la vida de Abraham y de Sara. Gálatas capítulo 4, Así versículos 22 al 23. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, decisión humana. Quiere decir eso, la carne, decisión Amén. humana. Amén. Pero el de la libre nació por la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Cumplimiento de una promesa de Dios. Entonces, como es cumplimiento Así de una es. promesa de Dios, se cumple Proverbios 10:22, ¿cierto? Así El que es. bendice y no añade aflicción. Entonces, ¿qué podemos aportarle a eso, mi Ay, amor? o sea, ¿qué quiere decir que Ismael no trajo alegría a la vida de Sara y a la vida de Abraham? Por dos razones que aún nosotros como cristianos también nos afecta. ¿Cuáles son esas dos razones? Tomamos las decisiones en la carne. Número una. Nos ¿Y la nos parece una excelente decisión, dos? pero en la Ajá, carne. así es. Y llamamos bendición lo que no viene de Dios. ¿Cuánta gente dice, wow, qué bendición, me aprobaron el crédito? Con Una papeles bendición. malos, con papeles falsos. Sí, con mentiras, adulterados. con todo eso, Sí. ¿cierto? Y nosotros nos alegramos con eso. ¡Qué bendición! Es que Dios está conmigo. ¿Dios está conmigo? No. Esa es una bendición que lamentablemente, y no lo Buscaba estoy la regañando a usted, carne. como es de la carne, Sí. pues va a traer los frutos de la carne. Así Dolor. es, Va a así traer es. mucho dolor. Ahora queremos hacerle unas preguntas que también nos hacemos nosotros, pero queremos hacerle unas preguntas para poder mirar nuestro corazón, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Qué preguntas? Y es, ¿cuántos Ismael hay en nuestra vida? Esa novia que tanto le pediste a Dios y al final conseguiste una Así más es. mundana y ahora estás con ella, ¿cierto? Y es una decisión Que de se la tomó carne. en la impaciencia, así es. ¿Cuántas veces escogimos el camino corto porque nos pareció que era el mejor? En vez de esperar el tiempo de Dios, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces le oramos a Dios por un trabajo y cuando sale el trabajo nos apartamos de Dios porque el trabajo no tiene los Así horarios es. para poder tener el tiempo de honrarle, de bendecirle? Entonces, mira que hay decisiones que definitivamente... Hay que esperar, no te aceleres, porque el acelerarse, la impaciencia es muy mala consejera, te da unas ideas que siempre, por lo general, siempre están en contra del tiempo de Dios, de la voluntad de Dios para tu vida. Debemos de aprender a esperar en Dios con mucha paciencia. Por lo tanto, hay solamente dos maneras de esperar en Dios. ¿Cómo? De la manera correcta y de la manera incorrecta. La correcta es la espiritual, la que se demorará de pronto para nosotros, pero va a traer el respaldo, la cobertura y la bendición de Así Dios. es, amén. Y la incorrecta es aquella que nos va a traer mucha tristeza, mucho llanto y va a ser difícil muchas veces en nuestra fuerza poder salir de ahí. Así es. ¿Sabe qué glorifica a Dios? Que podamos disfrutar la espera, que disfrutemos esperar su tiempo, esperando que lo mejor está por venir, pero en el tiempo del Señor. Para terminar entonces, no te apresures, espera en Dios. No te apresures, espera en Dios. ¿Sabes por qué? Porque número 3, sus promesas llegan rebosadas de alegría. Gloria a Dios. Sus promesas llegan para tu vida rebosadas Así de es, alegría. así es, así Nos es. va muy bien cuando esperamos
que el tiempo de Dios se cumpla. Nos va muy bien. Génesis capítulo 21, versículos de 5 al 7. Dice, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. 100 años. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Nos va muy bien cuando esperamos y aceptamos que el tiempo de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Por eso no seamos impacientes. Así Esperemos la respuesta de Dios. Amén. Vale la pena esperar Vale ese la tiempo. pena, vale la pena. Abraham tuvo que esperar 25 años. Escúchenme, 25 años. Usted que lleva ya un mes orando por algo que usted quiere. 25 años. Pero cuando llegó esa promesa, era Amén. todo lo contrario Así a la es. promesa de Ismael. Ismael le trajo unos dolores tremendos cuando tuvo que verlo como partido de casa, aún hasta el problema de hoy que existe, los Ismaeles, de ahí viene la descendencia de los árabes, enemigos de los israelitas. Y mira que la decisión de la carne hasta el sol de hoy todavía tiene frutos y consecuencias. Entonces, los Isaac son las bendiciones que vienen de Dios. Aquellas que te hacen reír. Aquellas cosas que te dan gozo, Amén. que te dan paz, Que nos dan alegría. que te vuelven a sentirte libre, o sea, que te permiten disfrutar Amén. aún con humildad lo que tienes, porque esa promesa viene del cielo. Así que, querido hermano, querida hermana, no te conformes con los Ismaeles. Porque los Ismaeles son aquellas cosas que se consiguen en la carne y que al final nos hacen llorar a montones. Son cosas que se consiguen a la fuerza. Sí. Hay veces cosas que se consiguen con Así mentira. El Ismael de la deuda que no tiene que haber aceptado. El Así Ismael de la pareja que no Así era de es. Dios. Así es. ¿Qué El más? Ismael del negocio, que no era el tiempo. Hay veces las vacaciones que no eran Fuera el del tiempo. tiempo. El ¿Cierto? trabajo que yo creí que era, pero abrí esa puerta y lo que hizo fue alejarme de Dios y se convirtió en un Ismael que me trajo dolor, que me trajo llanto. Todos sus Ismaeles nos traen tristeza, dolor, llanto, aflicción, pero los Isaac que Dios nos da, nos trae gozo, alegría, aunque se demore para nosotros. En el tiempo perfecto del Señor lo recibiremos y traerá gozo y alegría de generación en generación. Así que hoy, tal vez ahí en tu casa, tienes unos pequeños Isaac que no valoras tanto, porque quieres promesas grandes. Mira, yo prefiero una promesa de parte de Dios, no importa de su tamaño, que yo la pueda disfrutar. Amén. O un Ismael en mis fuerzas que me lleva al estrés, que me enferma, que me aleja de lo que más amo, de Dios y de la familia. Entonces es una buena noche para entender que no debemos tomar decisiones aceleradas. Uno ya está viendo a la gente saliendo de casa y hay gente que está en la calle que quién sabe si le preguntaron a Dios si es el tiempo y cómo deben de cuidarse. Tenga tranquilidad, sigamos orando, sigamos dándole gracias a Dios, porque Dios siempre nos guía por un camino de bendición. Y todo lo que viene del cielo viene bendecido. Todo lo que viene del cielo perdura. Lo que es de Dios no te deja avergonzado. Lo que es de Dios no te lo quitan, no te quedas desnudo en la calle. Lo que es de Ismael te lo pueden quitar en la calle y quedas desnudo y avergonzado. Entonces vale la pena esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Esperar pacientemente. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, oh Rey, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos habla, tu palabra nos enseña, nos exhorta. Señor Padre precioso, te pedimos que esa palabra sea fruto en nuestra vida. Queremos, Señor, ser pacientes, Dios, y es difícil ser paciente cuando estamos agobiados de dificultades, pero ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para poder ser pacientes y esperar en ti.
Gracias te damos, Señor, porque este tiempo, Señor, este tiempo no es fácil, pero Así tenemos es, que Padre. esperar pacientemente en ti, porque tú de todo esto sacarás lo mejor. Gracias porque eres tú el que sana nuestra tierra. Y te pedimos a ti, clamamos por misericordia, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. En ti esperamos confiados y seguros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. amén, y amén. Así que tranquilitos ahí de la mano de Dios, Amén. que Él todo lo puede. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, mil bendiciones y una feliz semana. Recuerda seguirnos en nuestras páginas, en Instagram, en YouTube y aquí en Facebook. Mil bendiciones. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Amén.